La Facultad de Ciencias Políticas y Sociales presenta En su propia voz, el debate de nuestro tiempo. Un programa de análisis y reflexión de la agenda política y mediática de México y el mundo. Con Marta Gloria Morales Garza, Efraín Mendoza Zaragoza, Marcela Ávila Egleton y Antonio Flores González. Comenzamos. Buenos días. Muchas gracias a todos los que nos escuchan en este periodo de vacaciones. Como ustedes saben, la universidad está de vacaciones y por lo tanto el programa es un programa grabado que se está proyectando a sus hogares el martes 15 de julio. En estos programas grabados, habitualmente, no sé por qué, por cierto, pero ahorita lo platicamos, Efraín. Normalmente los que grabamos estos programas somos Efraín y yo y nos compartimos como el cierre del año, del ciclo. En el martes anterior platicamos sobre la reforma judicial y hoy toca un tema que algunos dirán, ¿y por qué? ¿Y por qué ese tema si no nos importa a todos? Que es el tema de cómo han pasado estos primeros 70 días del papado de León XIV. ¿Por qué es importante León XIV? Es lo que vamos a platicar con Efraín. Efraín, ustedes lo conocen muy bien, además de experto en temas políticos y electorales, que ese es el tema que nos une. Él es experto en un tema que no nos une porque yo no tengo mucho conocimiento al respecto, pero que él es verdaderamente un experto, que es el tema del conocimiento de la estructura de la iglesia, y de la doctrina de la iglesia también, y por lo tanto es un gran conocedor y junta todos los hilos que tiene que juntar para interpretar primero el ascenso de León XIV y luego, ahora, qué ha pasado con estos primeros 3 meses del papado, de este nuevo papado. Efraín, buenos días, ¿cómo estás? Muy bien, Marta Gloria, muchas gracias. Por supuesto, un tema, son de esos que, como decíamos la vez pasada, ¿no? De esos temas que cuando pasa el pico noticioso nos olvidamos. Pero siguen las cosas marchando, un poco en los subsuelos, un poco en los subterráneos del poder, y el poder eclesiástico no es poca cosa. Y de entrada habría que decir, ¿por qué ocuparnos del tema religioso? No nos ocupamos aquí del tema religioso como si se tratara de discutir la existencia de Dios o la virginidad de María. Nos ocupamos del tema religioso desde una perspectiva de las ciencias sociales. Y yo te daría dos datos de entrada. Primero, un dato duro, porque en México hay cerca de 100 millones de católicos. De tal manera que lo que se decida allá en el Vaticano impacta en la marcha de las cosas en este país, al menos en el nivel de las creencias. Si bien es un peso en declive, porque la Iglesia llegó a tener el 98% de la membresía nacional. Hoy anda sobre el 78%, pero es muy, muy significativo. Y segundo, la religión es relevante estudiarla en razón de que como cuerpo de creencias, pues genera no solo un horizonte existencial, una organización del mundo, no solo provee de respuestas a las preguntas existenciales terribles como el sufrimiento, la muerte, qué va a pasar de nosotros después del sepulcro, sino que también dicta normas para la conducta. Cada vez menos, pero hoy mucha gente sigue rigiendo sus vidas, incluso su vida privada, a partir de lo que definen las estructuras religiosas. Y bueno, Oye, mientras... pero espérame, ¿Sí? déjame decirte dos cosas. Comparto contigo la importancia, a pesar de que yo, tú sabes que no soy creyente, pero me parece que como socióloga observo dos cosas. Primero, no nada más que cada vez hay menos católicos, sigue predominando, la mayor parte de católicos siguen estando en América. Brasil nos gana en número de católicos, por cierto, porque tiene más población también, pero y porque son predominantemente católicos, pero después de Brasil seguimos en una segunda posición en América, con el mayor número de católicos, a pesar de que han declinado. Sin embargo, tengo dos impresiones. Primero, que cada vez la iglesia dicta menos normas y cada vez la gente la sigue menos, aunque sigan diciendo que son católicos. Y como temas, pues tengo el tema del aborto, que es un tema que se encuesta mucho, que se sabe mucho,
a pesar de que la gente miente, ya sabemos, pero de todos modos, cómo se ha ido moviendo el tema de la aprobación, entendimiento, como lo quieramos tener del aborto, a pesar de que la Iglesia ha mantenido una postura bastante rígida al respecto. Y por el otro lado está el otro tema que me parece relevante, que es la diferencia entre las posturas del Vaticano, que por ejemplo en el caso de Francisco fueron, no sé si sea adecuado, tú sabes más de eso, más liberales, mucho más cercanas a lo que se estaba discutiendo en nuestro tiempo o se está discutiendo en nuestro tiempo, y en cambio la jerarquía católica mexicana mucho más conservadora. Y entonces, pues lo que haga el Papa dice mucho, porque aquí como que yo no veo que no se mueven estos. Mira, yo creo que en los dos temas hay aspectos muy de fondo. Primero, uno de los grandes cocos de esta institución, de los grandes temas, casi diría yo irresolubles, es el de la moral sexual, ¿sí? Y tiene que ver con el derecho de las mujeres a decidir sobre su propio cuerpo. Y dentro de este gran concepto, el tema de la posibilidad de interrumpir el embarazo, ¿sí? Otros de los temas tienen que ver con la diversidad sexual, particularmente la doctrina respecto de la homosexualidad, por ejemplo. Aquí no hay que olvidar que Roma ha tenido una capacidad para adaptarse a los vientos de la época. Por ejemplo, la primera instrucción pastoral que el Vaticano generó respecto de las personas homosexuales proviene de los años 80, es decir, hace 40 años, y con un papa considerado como conservador, Juan Pablo II. Y si la vemos con detenimiento, es una instrucción pastoral, podríamos ponerle entre comillas de avanzada, más que de avanzada, que quería dialogar con la época, que quería cuidar que la feligresía pues, no se viera mermada, ¿sí? Ese es un gran tema. El segundo, el clero mexicano es por definición conservador, ¿sí? La Iglesia Católica como institución es por naturaleza conservadora, ¿sí? Sin embargo, ¿por qué llega Francisco al Vaticano? ¿Sí? Francisco llega al Vaticano, es electo por el Colegio Cardenalicio en un contexto de gran crisis dentro del Vaticano, de la Iglesia en general, pero particularmente una crisis de gobierno, que lleva a que el Papa, en ese entonces Joseph Ratzinger, Benedicto XVI, renunciara después de siglos y siglos de que esto no ocurría. Francisco es presentado como la solución a esa crisis y Francisco plantea un conjunto de reformas, una renovación, sobre todo cuidando que la membresía católica pues, no se viera mermada. De ahí que tuvo que adoptar un discurso, una tónica muy anclada hacia la opción preferencial por los pobres, de crítica hacia el capitalismo y sus excesos, y de crítica hacia los depredadores del ambiente. Con el presidente de Estados Unidos, le tocó una parte, fue crítico frontal, ¿sí? Hizo muchos cambios, sobre todo al interior, llegó a acusar a la propia curia vaticana como el leprosario del papado. Les dijo que son una corte narcisista, ¿sí? De ahí que era de esperarse que como no se ha resuelto esta crisis, y el tema de la pedofilia, que también puso en graves predicamentos a la autoridad moral de esta institución en el mundo, porque el tema de la pedofilia no solamente es en Bélgica o en Chile, es en todo el mundo, incluyendo nuestro país. Nuestro país aportó con Marcial Maciel, un mexicano de talla global, ¿sí?, su parte para esta gran crisis de pedofilia. Y de abolengo y alcurnia en México para acabarla de amolar. Y de gran riqueza, ¿sí? Exacto. Entonces, ese tema, por ejemplo, fue abordado de manera frontal, abierta por Francisco. De tal manera que el clero mexicano pues está como agazapado, como observando, como atento. No, sí que bate lanzas contra el Vaticano, pero hay cosas que en el periodo de Francisco, pues en público lo reconocían y todo, pero en privado pues decían, ya pasará.
hay que resguardarse porque este vendaval es solo eso, un vendaval. De Pero ahí, resultó un periodo relativamente corto, se nos murió demasiado pronto el reformador. fíjate que yo creo que a la mitad de su periodo, de su ejercicio, ¿sí? Llega en 2013, él empezó a notarse una gran fatiga, ¿sí? Empezó a notarse un decaimiento que podía para nosotros ser muy visible en términos de su salud corporal, pero también incluso en la vitalidad de muchos de sus posicionamientos, ¿sí? Pero hay muchas cosas que han quedado ya para la historia. Por ejemplo, en el tema de la homosexualidad, él dice, siendo, ¿Quiénes somos nosotros? ¿quién soy yo para juzgarlos? Proviniendo eso del mismísimo pontífice romano, no es poca cosa lo que dijo. No, no. Otra, puso una mujer en el gobierno del Vaticano, de la ciudad Cuando ha del sido Vaticano. todo un tema. Imagínate nada más, en la época de la paridad, del predominio, incluso me atrevería yo a decir, del pensamiento femenino, y las mujeres no nada más no pueden ser sacerdotes, siguen siendo, ¿qué será? Las Algunos dicen las sirvientas, sirvientas del señor cura. exacto, las sirvientas del señor cura, eso iba a decir, pero no me salían las palabras, pero es cierto, son las monjitas que atienden al señor cura y al papa. Así es. De tal forma que Francisco, no hay que olvidarlo, primer papa latinoamericano y jesuita, viene a meter ruido al interior de la institución. Toma distancia de la curia romana. Por ejemplo, dos aspectos. Uno, la vestimenta, que era esta, todo en la iglesia comunica, ¿sí? Cómo apareces en público, aparecer de forma sencilla con tu sotana blanca y irte a vivir a un apartamento sencillo fuera del palacio apostólico, renunciar a los zapatos rojos, cualquiera diría, pues son cosas ornamentales. No, son cosas simbólicas que hablan de que hay una visión distinta. Y Por bueno, cierto, solamente para interrumpir y combinar con el otro programa, otra cuestión simbólica es si el nuevo presidente de la corte se pone una toga o no se la pone. Es decir, son esas cosas que son simbólicas y que tienen que ver con una postura política, porque la forma es fondo, volvemos al tema, ¿no? Ahora, lo malo es que no debemos de estar hablando de Francisco, tenemos que hablar, ya sé que a los dos nos encanta Francisco, pero no es el caso, tenemos que hablar de cómo este nuevo Papa León XIV se nos está yendo, o ya se nos fue. mira, el León XIV lleva 2 meses, ¿sí? Lleva 2 meses o está cumpliendo en julio 2 meses. ¿Y en qué se la ha pasado? Con el debido respeto. Él está ensimismado en una autocontemplación de cómo de ser un obispo de una diócesis de la que nadie habíamos oído hablar, que es Chiclayo, en Perú, de 1,5 millones de fieles, a ser el monarca de la iglesia en el mundo con 1,400 millones de fieles. Nada más y nada menos. En estos 2 meses lo hemos visto entusiasmado recuperando el latín, entusiasmado en las ceremonias, en el ritual, tomando posesión de las 4 basílicas monumentales de Roma, ¿sí? Contento en la fiesta. Mientras que Papa Francisco a estas alturas ya había hecho definiciones muy claras. Por ejemplo, cuando toma posesión León XIV, hay una parte que se la dedica a Francisco, ¿sí? Lamentablemente, pues Francisco tiene que ser nuestro referente porque Francisco fue la solución que el propio Colegio Cardenalicio puso hace algunos años ante una crisis que todavía no ha desaparecido, ¿sí? Y hoy lo que vemos es que el apartarse de la ruta que marcó Francisco, en mi apreciación, como ha ocurrido con León XIV, hacia una suerte de moderación, de concesiones hacia el tradicionalismo al interior, es un retroceso. Moderación en este contexto es retroceso. Y en esto hay muchos elementos. Cuando él en su primera locución, cuando es anunciado como papa, hace una alusión a Francisco. Pero ojo, lo alude como un papa de voz débil. Eso no es casual, porque además era un discurso redactado, ¿sí?
En lugar de recuperar al Francisco de voz potente y robusta, como cuando, en relación con el tema de la pederastia, por ejemplo, solicitó al episcopado chileno en pleno la renuncia masiva de todos los obispos. Ese Francisco es el que había que recuperar. ¿Qué ha dicho el Papa León XIV en estos 2 meses sobre la pedofilia? Nada. ¿Sí? De Cero. las mujeres, nada. Nada que perturbe la paz al interior de los muros cuando él se anuncia como puente, ¿sí? Porque así lo dice con estos términos. Le está diciendo al conservadurismo interno, no se preocupen, ¿sí? Vamos a llevar la fiesta en paz. La prioridad es la casa. El mundo puede esperar, ¿sí? Eso es lo que en el fondo, en mi opinión, está planteando. Le está apostando otra vez a una, lamentablemente, una ruta de marginalidad, Marta. La Iglesia Católica a nivel mundial, contra lo que muchos suponen, pesa apenas el 18% de la feligresía del mundo, ¿sí? Claro. Entonces, pareciera que la gran prioridad ahora es la Iglesia en sí misma, no su papel en el mundo, ¿sí? Entonces, le ha apostado a la marginalidad, porque ese 18% amenaza con ir descendiendo en todo el planeta. Y por cierto, el mayor número de, ¿cómo se dirá tú?, afiliados a una religión es el Islam. Y estamos al borde de una guerra, de una tercera guerra, y no hay declaraciones del Papa. Mira, por ejemplo, ese es un tema crucial, ¿sí? Él puso en sus primeras elocuciones el tema de la paz. Bueno, hoy estamos en riesgos tremendos de guerra, es decir, que se pudiera extender e implicar a más países. Lo hemos visto, Estados Unidos ya implicándose abiertamente en un conflicto en la región, dentro del conflicto viejo de Israel con Irán. ¿Qué ha dicho el Papa? El Papa llama a rezar, ¿sí? Y llama en tweets a una paz abstracta, sin señalar específicamente a los agresores y a las víctimas. Eso es preocupante. ¿Por qué? Porque el Papa está asumiendo su papel en un tono diplomático, no como un militante de la paz, que era lo que se habría esperado. Y no, me parece que es muy grave, pero además los otros temas, los temas cruciales que propiciaron, en mi opinión, el resurgimiento del papel de la Iglesia Católica entre los grupos vulnerables, como era el tema justamente de los homosexuales, por ejemplo, están vetados, no se habla del tema. Como tú dices, pareciera que está disfrutando su fiesta, pero ya son muchos días de disfrutar su trajecito rojo y sus zapatitos coloritos, ¿no? En la Edad Media el tiempo no contaba, Marta. La No, Iglesia pero ya administra la no. eternidad, ¿sí? Él está entrando a su tiempo, al tiempo de la eternidad. teología. ¿Perdón? Me gusta eso de que administra la eternidad, porque como ya no tenemos, pues a ver, creo que ya no administra nada. Bueno, Fíjate, nada más agrego dos elementos que nos señalan como, vamos, regresiones simbólicas. Por ejemplo, el Papa como monarca, no lo habíamos escuchado en el periodo de Francisco, porque Francisco tomó distancia de ello. Tiene una residencia de verano que se llama Castel Gandolfo, que está como a unos kilómetros de la Ciudad del Vaticano, y es donde el Papa solía pasar el verano, de vacaciones, ¿sí? Veraneando, pues. Bueno, Francisco llegó a visitar Castel Gandolfo como parte del reino. Alguna vez fue a visitar al Papa Benedicto XVI, que estuvo de manera transitoria una temporada, ¿sí? Pero ahora, dentro de las prioridades del Papa León XIV, fue visitar Castel Gandolfo y ha anunciado que restaura esa estancia de verano donde lo veremos descansar, ¿sí? Y una segunda, que tiene que ver también con esta prioridad, ¿sí? El Papa Francisco, cuando llegó al papado, abolió lo que se llamaba el bono de cónclave, que era un dinerito, ¿sí? No era mucho dinero, son creo que 500 euros, pero era un dinero que se repartía a cada burócrata del Vaticano por trabajos, diríamos,
durante el cónclave. No sé cuáles, pero bueno, así se estaba establecido. Francisco lo abolió y de manera significativa que dijo, dejemos de gastar en la burocracia y dediquemos el escaso dinero que tienes, porque es otra crisis que tiene la Iglesia Católica, la crisis financiera, y dediquémoslos a las causas de los pobres, a los migrantes, por ejemplo, ¿sí? Bueno, ya el Papa León XIV restableció el bono de cónclave, hizo el reparto de ese dinero a los empleados del Vaticano. De tal manera que, bueno, yo no veo, sinceramente, que a la Iglesia Católica le vengan tiempos de renovación, aires nuevos, aires de estar ahora sí que a tono con lo que la época, con lo que el mundo estaría demandando de una institución con autoridad. Oye, Efraín, en los 5 minutos que nos quedan, 4 yo creo, me gustaría que fueras pensando en cerrar en dos direcciones. Tú dices, yo creo que atinadamente, o por lo menos lo comparto contigo, que la elección de Francisco fue una elección de crisis después de la renuncia del anterior Papa. Pero, sin embargo, su gestión fue corta, se le acabó la fuerza y se murió. A lo mejor hasta lo mataron, pero no lo sé. Eh, y no, yo creo que aunque tocó temas sustantivos, yo creo que es de los mejores papas que me ha tocado a mí en mi vida, que no es mucha, pero digamos en mi vida, este, que lo escuché con una presencia entre la población, como que la gente lo repetía, lo escuchaba, lo entendía, ¿no? Lo sentía, quizás. Pero no resolvió el problema. Y entonces la iglesia sigue en esa crisis y este retorno al conservadurismo la va a profundizar. Sí, la va a profundizar. Mira, si tú me dijeras qué temas tendrían que atender, ahora sí que prioritariamente el tiempo del Papa León XIV y que no va a hacer, es lo que el episcopado alemán ha venido planteando desde hace algunos años, particularmente 3 temas. Uno tiene que ver con el sacerdocio a las mujeres, ¿sí? Ese tema es fundamental y tiene que ver con la época y tiene que ver con el deterioro de la membresía en la institución y tiene que ver pues, con el reconocimiento de esa mitad de la población mundial en cuanto a su injerencia en los asuntos públicos. Segundo, el celibato. En México, una encuesta de 2014 mostró que en la apreciación de mucha gente en México, de la mayoría, el celibato que que no es respetado por un buen número de clérigos, es una de las causas de la pedofilia entre los clérigos. Entonces, que era necesario suprimirlo o simplemente declararlo opcional. Ese es un segundo tema que el episcopado alemán está planteando, que en adelante los clérigos puedan ser casados o puedan ser, si así lo prefieren, ser solteros. Y un tercero, que tiene que ver con el hecho de que siendo una institución centralista, monárquica, debe modificarse para que los laicos intervengan en la conducción de esa institución católica. Un punto claro aquí es, cuando el Vaticano II declara a la Iglesia como asamblea del pueblo de Dios, se aleja de la visión monarquista, ¿sí? Y ahora resulta que a casi 70 años del Concilio Vaticano II, al Papa lo eligen un puñado de cardenales, un poquito más de 100, frente a una población de 1.400 millones. Son los 3 grandes temas que te diría, Marta Loria. Lamentablemente, no creo que León XIV vaya a dar ningún paso significativo en esta dirección. No, yo creo que no, está entretenido con irse a su balneario de verano. Bueno, nos acabó el tiempo, Efraín, es una pena, pero me parece que habría que darle seguimiento al programa. A lo mejor en las vacaciones de diciembre volver a tocar qué ha pasado con los otros 3 o 4 meses, pero es altamente probable que siga viendo sus zapatitos rojos. Así es. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Marta. Nos veremos. Muchas gracias al auditorio. Muchas gracias a todo el mundo de TV WAC. Que tengamos felices vacaciones. La Facultad de Ciencias Políticas y Sociales presentó
En su propia voz. El debate de nuestro tiempo. Un programa de análisis y reflexión de la agenda política y mediática de México y el mundo. Con Marta Gloria Morales Garza, Efraín Mendoza Zaragoza, Marcela Ávila Egleton y Antonio Flores González. Gracias por acompañarnos.